Buenas tardes, mi nombre es Juan Alberto Soberanes Díaz del grupo 5MB2 de Electrónica de Potencia Aplicada y presentaré la actividad 4 del periodo extraordinario Transistores. Bueno, comenzamos con el transistor. ¿Qué es un transistor? Bueno, se llama transistor del inglés transfer resistor, que significa resistor de transferencia a un tipo de dispositivo electrónico semiconductor capaz de modificar una señal eléctrica de salida como respuesta a una de entrada, sirviendo como amplificador, conmutador, oscilador o rectificador de la misma. Es un tipo de dispositivo de uso común en numerosos aparatos como relojes, lámparas, tomógrafos, celulares, radios, televisores y sobre todo como componente de los circuitos integrados chips o microchips. Los transistores tienen su origen en la necesidad de controlar el flujo de la corriente eléctrica en diversas aplicaciones como parte de la evolución del campo de la electrónica. Su antecesor directo fue un aparato inventado por Julius Edgar Lilienfeld en Canadá en 1945, pero no sería hasta mediados del siglo cuando podría implementarse materiales semiconductores en lugar de tubos de vacío. Los primeros logros en este sentido consistieron en la amplificación de la potencia de una señal eléctrica a partir de conducirla a través de dos puntales de oro aplicados a un cristal de germanio. El nombre de transistor fue propuesto por el ingeniero estadounidense John Pierce a partir de los primeros modelos diseñados por los laboratorios Bell. El primer transistor de contacto apareció en Alemania en 1948, mientras que el primero de alta frecuencia fue inventado en 1953 en los Estados Unidos. Estos fueron los primeros pasos hacia la explosión electrónica de la segunda mitad del siglo XX, que permitieron, entre muchas otras cosas, el desarrollo de las computadoras. En la construcción, en la, bueno, como mencionaba, en la construcción de los transistores, hoy en día se emplean materiales como el germanio, el silicio, el arsenurio de galio o aleaciones de silicio y el germanio, o silicio y aluminio. Dependiendo del material usado, el dispositivo podrá resistir una cantidad determinada de tensión eléctrica y una temperatura máxima de calentamiento por resistencia. Y tipos de transistores. Existen diferentes tipos de transistores, como el transistor de contacto puntual, también llamado de punta de contacto. Es el tipo más antiguo de transistor y opera sobre una base de germanio. Este invento revolucionó a pesar de que era difícil de fabricar, ya que es frágil, ruidoso y hoy en día no se le emplea más. Y el transistor de unión bipolar, este es fabricado sobre un cristal de material semiconductor que se contamina de manera selectiva y controlada con átomos de arsénico o fósforo, donantes de electrones para generar así las regiones de base, emisor y colector. Y tenemos el transistor de efecto de campo. Este se emplea en este caso se emplea una barra de silicio o algún otro conductor semejante en cuyos terminales se establecen terminales ómnicos, operando así por tensión positiva. Los fototransistores, estos se llaman así a los transistores sensibles a la luz.
en espectros cercanos a la visible, de modo que se puede operar por medio de ondas electromagnéticas a distancia. Los circuitos integrados son mejor conocidos como chips o microchips y son estructuras pequeñas de silicio u otros semiconductores en un encapsulado plástico de cerámica que solemos hallar en los paneles electrónicos de artefactos diversos como computadoras, calculadoras, televisores, etc. Estos circuitos se componen de numerosos transistores y resistores diminutos colocados en una lámina para realizar de modo eficiente labores de manipulación de una señal eléctrica como la amplificación. ¿Y qué relación existe entre los transistores y la industria de salud? Bueno, el transistor es un nuevo componente utilizado en las prácticas de electrónica. Este es un dispositivo semiconductor de tres terminales que se utiliza para una variedad de funciones de control en los circuitos electrónicos. Por ejemplo, existen los implantes de chip en humanos, que suena a ciencia ficción, pero como dicen, la realidad siempre supera la ficción. Sin ir más lejos, y miles de personas ya han implantado dispositivos médicos en sus cuerpos, incluidos marcapasos que se insertan en el pecho para tratar los ritmos anormales en el corazón, o los implantes loqueares que ayudan a las personas sordas a poder escuchar. ¿Existe algún equipo médico que haga uso de los transistores? En este caso tenemos de ejemplo a una máquina de electrocardiograma que utiliza transistores en su interior. En este equipo es el corazón al ser un órgano vital. Es monitoreado constantemente para detectar anomalías en su frecuencia o ritmo. En esta tarea intervienen las máquinas ECG o el electrocardiógrafo que capta y amplía los impulsos eléctricos del músculo cuando se colocan los electrodos en cada una de las extremidades del paciente y sobre su zona torácica. Y los transistores, ¿cómo afectan a la industria farmacéutica en tiempos de pandemia? Como mencionan las actividades anteriores, si se pertenece en el mercado médico, energético o aeroespacial o de transporte, de infraestructura o industrial, se puede ver afectado por plazos de entrega más largo de hasta 18 meses en algunos casos. De hecho, las últimas predicciones afirman que la escasez de componentes no se recupera del todo hasta el 2023 y se han apuntado algunas soluciones a largo plazo, como el aumento de la producción norteamericana de transistores, pero sin duda pausará tiempo antes de que se apliquen plenamente. ¿Y, y cómo se fabrica un transistor? Volviendo a los transistores, la mayoría de los métodos que se usan para fabricar transistores son simplemente extensiones de los métodos usados para elaborar diodos semiconductores. Los métodos más usados actualmente incluyen la unión por aleación y la unión por difusión. La explicaremos cada una de ellas. Por ejemplo, la primera, la unión de aleación, es la técnica de unión por aleación, es una extensión del método para la fabricación del diodo semiconductores. Sin embargo, se depositan dos puntos de la misma impureza a cada lado de la olea semiconductora que tiene la impureza opuesta.
Luego se calienta toda la estructura hasta que se funde y cada punto se une en aleación a la oblea de la base, dando como resultado las uniones PN. Y tenemos el método de difusión. El método de fabricación que más se utiliza en la actualidad es la técnica de difusión. El proceso básico se presentó en el análisis de la fabricación de diodos semiconductores. La técnica de difusión se emplea en la producción de transistores de meseta y planares, donde cada uno de ellos puede ser del tipo de difusión o epitaxial. ¿Y qué características eléctricas tienen los transistores? Bueno, los transistores operan sobre un flujo de corriente operando como amplificadores, estos recibiendo una señal débil y generando una fuente, o como interruptores, recibiendo una señal cortándole el paso de la misma. Esto ocurre dependiendo de cuál de las tres posiciones ocupe un transistor en un determinado momento y en activa, que son en activa o en corte o saturación. En activa se permite el paso de un nivel de corriente variable, más o menos corriente, y en corte este no deja pasar la corriente eléctrica, y en saturación deja pasar todo el caudal de la corriente eléctrica, es la corriente máxima. En este sentido, el transistor funciona como una llave de paso de una tubería. Si está totalmente abierta, deja entrar todo el caudal de agua; si está cerrado, no deja pasar nada, y en sus posiciones intermedias deja pasar más o menos agua. Ahora bien, todo transistor se compone de tres elementos. Es el base, colector y emisor. La primera, la base, es la que media entre el emisor, por donde entra el caudal de corriente, y el colector, por donde sale el caudal de corriente eléctrica, y lo hace a su vez activada por una corriente eléctrica menor, distinta de la que modulada por el transistor. De esta manera, si la base no recibe corriente, el transistor se ubica en posición de corte, se recibe una corriente intermedia, la base abrirá el flujo en determinada cantidad, y si la base recibe la suficiente corriente, entonces se abrirá todo el dique y pasará el total de corriente modulada. Y se entiende que así que el transistor opera como un modo de controlar la cantidad de electricidad que pasa en determinado momento, permitiendo así la construcción de relaciones lógicas de interconexión. Em, bueno, y sobre las características, manejamos las zonas de trabajo de un transistor. Un transistor puede tener tres estados o zonas de trabajo posibles dentro de un circuito. Por ejemplo, están las zonas que están en corte, en activa y en saturación. El primer estado o zona de trabajo es en corte, y en este no hay corriente por la base o es demasiada pequeña y no pasa la corriente entre el colector y el emisor. Y la otra de las estados es en activa. Este deja pasar más o menos corriente entre el colector y el emisor. Y dependiendo de la corriente de la base, por último se encuentra la zona o el estado de ensaturación. Y entre el colector y el emisor pasa la máxima corriente posible en este estado. Aunque aumentemos
la corriente B no aumenta la corriente C menos la E y se comporta como un interruptor cerrado. Eso quiere decir que la corriente en C es la corriente máxima. Y para comprender estos tres estados lo vamos a hacer mediante un símil hidráulico que es más fácil de entender. Y bueno, por último tenemos dos tipos de transistores. Mencionaremos dos tipos de transistores que son los NPN y los PNP. Los transistores están formados por la unión de tres cristales semiconductores, dos del tipo P y uno del tipo N. Son los transistores PNP o bien dos del tipo N y uno del tipo P, que son los transistores NPN. Y según lo visto podemos obtener dos tipos de transistores diferentes, son los PNP o los NPN.